Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Y seguimos aquí en Sapiens, y ahora tenemos una entrevista, amigos y amigas, que os puedo asegurar que no os dejará indiferentes. Saludamos a Toni Fernández Ortega, o conocido entre sus amigos como Toni Fantasía. Lo saludamos, Toni. Bienvenido a Sapiens. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, qué tal, campeón? Bien. Mira, me estaba acordando de hace muchos años. Yo iba a la escuela y al instituto, que era el mismo centro, y tú tenías ya un programa de radio entonces que yo escuchaba no podía terminarlo de escuchar porque coincidía la entrada a clase, pero me acordaré siempre de que la intro que usabas era la banda sonora de un juego de estos de la saga de Tekken, el tercero que sacaron, y usabas siempre esa intro, me encantaba. Ay, pues muchísimas gracias. Tengo que decir, amigos y amigas, que, bueno, ¿Cómo coincido yo con Toni, que no nos conocíamos? Pues no hace muchos días estaba yo paseando por la zona que hay en la estación de autocares de aquí al Principat de Andorra, en el centro de la capital, y Toni, la voz que estáis escuchando, dice: yo esta voz la conozco, es Ferran Prat de Sapiens. Y yo digo: anda, pues sí. Y así surgió el diálogo, ¿no? Esto es una maravilla. Toni, tu percepción auditiva me dejó alucinado. Bueno, al final verás que siempre tiendo mucho como a racionalizar y a normalizar, ¿vale? O sea, que para que veas que no es una cuestión ni de quitar méritos ni nada, ¿vale? Es una cuestión simplemente de lo que... como cuando vas a ver un truco de magia de los magos, ¿no? No es cargarse el truco viendo la mecánica, sino en este caso es como entender qué pasa ahí, ¿no? Tú ves caras de gente y oigo voces de gente. Entonces, tú a lo mejor, yo qué sé, te vas a una consulta médica y esto lo habrás visto seguro. Hay una pantalla, ¿no?, de televisión o lo que sea, pero la voz está baja. Entonces, tú sí, normalmente seguro que verás la pantalla de la televisión, la cara de alguien. Y si ves la cara de esa persona en la calle, aunque te choca porque no es tu entorno, la reconocerás, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo pues con las voces. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos que decir que Toni tiene una capacidad extrasensorial en muchos campos, ¿no? Y, Toni, me gustaría que nos explicaras para, bueno, pues todos los seguidores de Sapiens, que no son pocos, pues que... ¿quién es Toni? ¿Y cómo aparece en este mundo, en esta vida? ¿Y por qué tiene unas habilidades y unas capacidades, por ejemplo, para la música, extraordinarias? Bueno, pues Toni Fernández hoy tiene 30 años. Es muy viejo. No. Estamos bien. Es una persona ciega. Porque, bueno, cuando nació, pues tuvo un tumor en las retinas cuando tenía 6 o 9 meses, no se acuerda, ya le preguntaremos luego. Entonces, soy, alguien que se educó en un país lleno de personas videntes, ¿no? Lo que hoy en día, por ser políticamente correctos, diríamos personas normativas. No, la gente ve, pues es vidente, la gente no ve, pues es invidente o es ciega, no pasa nada. Entonces, sí que tuve apoyo y recursos varios durante mi educación, pues
profesores de soporte en la escuela que adaptaban el material haciendo transcripciones en braille o relieves o lo que fuera, y evidentemente el soporte esencial de lo que sería la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que a mí me dio pues las ayudas básicas para no solo estudiar, sino desarrollarme en cuanto a autonomía personal. Y bueno, llegamos a la parte en la que me pongo a estudiar en serio algo fuera ya de los estudios secundarios, y estudio pues un grado superior de música en Barcelona, en el Taller de Músics, que es una escuela de varias sedes en las que se hace el grado medio y el grado superior. Actualmente pues estoy ya graduado, he terminado los estudios oficialmente como guitarrista, pero bueno, como una cosa lleva a otra, pues soy instrumentista, digamos. Toco el piano, la batería, el bajo, el contrabajo y la guitarra. Y a partir de ahí, pues bueno, cualidades extraordinarias, ninguna. La cuestión es clavar codos, porque sí que es cierto que existen mitos de gente que dice que las personas que tienen talento tienen un 5% menos de faena que las personas que no tienen talento, ¿no? Pues ya, pero el problema es que las personas que tienen un supuesto talento y dejan ese 5% de tiempo sin trabajar, pues sin trabajar, al final se exponen a que las personas que aparentemente no tienen talento les pasen les adelanten por la derecha. Claro, es que además, fíjate, Tony, que en estos tiempos que todo el mundo se queja de todo, que si esto, que si lo otro, pero después, al fin y al cabo, y a tenor de lo que dices, y me ha gustado mucho, todo se resume al esfuerzo, a la perseverancia, a la constancia, en esos momentos que a lo mejor una persona dice, uy, yo me rindo, no puedo más, no. Gira lo que es un problema y lo conviertes en un reto, ¿no? Y entonces incluso el sistema inmunológico, tu biocampo energético se manifiesta exponencialmente, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, ya atraes una serie de cosas en base a cómo piensas y bueno, y también atraerás a una serie de gente o una serie de gente se cruzará contigo. O sea, esto es así. Te voy a poner un fragmento de una película que solo le pongo a personas podríamos decir, con muchas capacidades, que todos los colaboradores son magníficos, y me gustaría desde tu intuición que me hagas el análisis, ¿te parece? Vale, perfecto. Amigos y amigas, ya sé que me vais a decir que soy un pesado, que siempre pongo esto, pero es que el mensaje es brutal. Vamos allá. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Tony, ¿qué te parece? Esto era de la saga de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Matrix. Sí, con Neo, con los niños, intentando... Es que siempre confundo las dos sagas. Madre mía, qué desastre. Pero... No pasa nada. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que la realidad la creamos nosotros o no la creamos? ¿Y hasta qué punto nuestro potencial mental, que el cerebro lo utilizamos al 100%, pero el potencial mental está limitadísimo, que puede estar entre un 5, un 6, un 7, un 8%, pero si utilizáramos el potencial mental, y creo y opino que tú lo estás utilizando muy bien en tu campo, ¿qué podríamos llegar a hacer? Va relacionado con este diálogo de Matrix. Entre Neo y los niños, sí. Mira, yo, ya que pones esta película de Matrix, creo que es muy interesante fijarse a lo largo de la saga en los discursos del oráculo, de la mujer de las galletitas, porque realmente en ningún momento cuestiona, o sea, en ningún momento crea un dogma, ¿no? No está diciendo nunca, no, el destino lo creamos nosotros, o no, el destino viene impuesto, te da lugar a pensar.
Entonces, yo creo que incluso, o sea, un poco es lo que está pasando con los niños en esta parte de la peli, ¿no? No hay cuchara. Eres tú el que está aquí. Entonces, no sé si nosotros creamos la realidad o es algo que viene impuesto. Lo que sí sé es que una vez estás en el escenario, cual sea, tú decides un poco cómo interactuar con los elementos alrededor. Esto se aplica, pues, a la vida cotidiana. Esto se aplica, pues, a un escenario en sí, literalmente, pues, de música, de teatro, de lo que sea. Lo que sí que es cierto es que antes de querer jugar a hacer magia con la realidad, pues, tienes que aprender a conocerte a ti mismo, tienes que entender tus limitaciones, tienes que aceptar tus limitaciones y tienes que ser consciente de que en ningún momento vas a ser menos que nadie por tener una serie de limitaciones. Y cuando entiendes eso, pues yo creo que sí que puedes pasar a jugar a moldear un poco la realidad, ¿no? A doblar la cuchara. Yo tengo un buen amigo de hace muchísimos años que es invidente, Albert Ronald, es bioquímico de profesión. Y un día le dije, porque él ha estudiado todas las frutas, todas sus variedades, lo sabe todo a nivel nutricional y de todo, de las frutas, de todo el planeta. Y le dije, oye, Albert, pero ¿cómo lo has hecho tú para investigar, escribir y hacer todo lo que has hecho sin poder ver tal cual lo entendemos? Y me dijo, Ferran, muy sencillo, puse la vista en mis dedos. ¿Es así? Es así, es absolutamente así. De hecho, hoy en día, ya que sacas esto a relucir, a mí me gustaría hacer como una reivindicación, no tanto a lo que sería administraciones en global, ya que nos escucha gente de muchas partes del mundo, sino a los usuarios, ¿no? Porque es cierto que está bien reivindicar derechos, reivindicar accesibilidad. Sí, vale, todo esto está genial. Lo que ocurre es que a veces nos olvidamos primero del recorrido que se ha hecho hasta llegar a donde estamos hoy, y después también nos olvidamos del uso que le podemos sacar a las herramientas, ¿no? Siguiendo el ejemplo de tu amigo, hace unos años lo que se hacía para escribir en braille era usar una pauta y un punzón. Sé que en algunos países de Latinoamérica esto se sigue utilizando. Hay tirando para adelante en el tiempo, se pasó a utilizar la máquina Perkins, que básicamente hacía lo mismo, pero bastante más preciso que con la pauta y el punzón. Luego aparecieron toda una serie de elementos y hoy llegamos al momento en el que tenemos los smartphones. Yo ahora mismo, antes de entrar en antena, nos estábamos enviando mensajes y yo te estaba escribiendo en braille, ¿entiendes? O sea, estaba usando el sistema braille encima de la pantalla de un smartphone para poder enviarte a ti mensajes que tú lees en tinta. Que además, Toni, yo desde el primer contacto estaba alucinando porque yo le estaba dando vueltas. Digo, ¿cómo puede ser que me conteste tan rápido si la conversa es escrita, ¿no? Y ahora nos has desvelado un poco el misterio. ¡Qué interesante! Pero por esto es importante que todos creemos conciencia de que hay un problema hoy en día respecto a esto. Afecta a la gente ciega, por suerte, solo, y es que muchas personas ciegas, más jóvenes que yo, incluso más mayores que yo, tienen en mente que el braille no sirve para nada. Error. El braille da la vida. O sea, no solo sirve para... Evidentemente sirve para leer y para escribir, en esencia. Pero leer y escribir a veces puede salvarte de algo gordo, porque una persona no siempre puede escuchar un mensaje de voz. Una persona siempre va a leer un mensaje de texto. Entonces, si hay una emergencia, lo esencial es poder escribir si no puedes llamar, ¿no? Por cosas como esta siempre voy a reivindicar que nunca caiga en desuso al menos el conocimiento sobre las herramientas de accesibilidad que tenemos hoy en día. Se apoya
desde las instituciones gubernamentales y desde la sociedad en general a las personas invidentes, o aún hay mucho que trabajar y recorrer y mejorar? Hoy en día, afortunadamente, hay muchísima conciencia, no solo de que hay que prestar apoyo, sino de cómo se presta ese apoyo. En términos sociales, yo te lo puedo decir desde mi experimentación, bueno, desde lo que he ido atestiguando en primera persona, ¿no? Incluso las personas mayores, que normalmente siempre todos pensamos, bueno, pues ha nacido en su época y tiene ya todos estos estereotipos en la cabeza, ¿qué le vas a decir? Le quedan pocos años de vida, pocas ganas tiene de aprender y de esto, déjalo vivir tranquilo y ya está. Al contrario, a mí me ha pasado mucho de gente joven, como niños así, adolescentes, demás, de estos que te ven un bastón y se apartan para ceder un asiento o lo que sea. Luego tú lo rechazas o lo aceptas, eso ya cada uno. Pero ya son los gestos. Lo que significa que cada vez hay más conciencia social de que, bueno, las personas con discapacidad en general necesitan ayuda, sí, y no por necesitar ayuda pasan a ser inferiores en condiciones, no. Una persona a la que se le cae las gafas al suelo y tiene dolores de espalda también necesita ayuda, ¿no? O el teléfono, o lo que sea, necesita que alguien le ayude a recoger eso. Entonces, a nivel social creo que es un punto bastante interesante, si bien es cierto que siempre va a haber tendencias, ideologías políticas y demás historias que, bueno, dinamitan a veces tristemente la conciencia social que se hace en este sentido. Y en cuanto a la parte gubernamental, bueno, vivimos en un país en el que, por suerte, las instituciones, para bien o para mal, traducen sus prioridades en cuanto a negocio. Es decir, cuando nosotros somos capaces de vender la accesibilidad como un negocio, la institución pública pasa a desarrollarse, porque entiende que desarrollar la accesibilidad significa llegar a más público, tener más ingresos, aunque todo ingreso requiere de una inversión, ¿no? Es el clásico ejemplo. Una rampa no la utiliza solo la persona que va en silla de ruedas, la usa alguien que va con un carrito de bebé, alguien que acaba de hacer la compra, un skater, un montón de gente. Entonces, si está bien o mal vender la accesibilidad como un negocio, bueno, a mí, a título personal, me gustaría que fuese una herramienta puramente social y que saliese de todo tipo de conciencia de business, ¿no? Si bien es cierto que hay que reconocer que hoy es en este país lo que funciona para desarrollar la accesibilidad. Y Tony, por ejemplo, supongo que debes estar, pues como yo, ¿no? Muy a la expectativa de hasta qué punto las inteligencias artificiales, que no dejan de ser programas informáticos, algorítmicos muy sofisticados e incluso con conceptos de la física cuántica, podremos llegar a hacer cosas extraordinarias, incluso ya no sé, solo con el pensamiento. ¿Qué dice tu intuición sobre los avances en inteligencia artificial? A ver, si bien es cierto que se está despertando mucho miedo hacia la inteligencia artificial, y lo entiendo, en cuanto, por ejemplo, me gusta muchísimo el doblaje. Soy un fan acérrimo del doblaje, me encanta el doblaje. Y muchas veces pues leo entrevistas o oigo entrevistas de personas que se muestran contra, no la inteligencia artificial, sino el uso inapropiado o indebido de la inteligencia artificial, ¿no? Poniendo la inteligencia artificial y sus capacidades por encima de las personas. Bueno, creo que lo que nos falta, no con la inteligencia artificial, sino con la tecnología en general, es algo que digo siempre, es aprender a hacer pedagogía, ¿vale? Nadie nunca se sienta con nadie desde una gran empresa para hacer una conferencia sobre uso pedagógico social
de cómo se usan los teléfonos. Por eso tenemos todos los problemas que tenemos hoy con los teléfonos, las adicciones, los niños enganchados, y no niños, todo el mundo muchas personas están enganchadas al teléfono. ¿Por qué? Porque nadie nos ha hecho una pedagogía. En resumen, creo que la inteligencia artificial es una herramienta más, aun sabiendo que puede desarrollarse suficiente como para tomar decisiones propias. Es una herramienta más que, bien usada, con conocimiento de causa, con una serie de tips, con una serie de directivas y de directrices, puede ser un beneficio para todos, como lo ha sido cualquier avance tecnológico, ¿no? Los explosivos no son malos si se usan para hacer daño, pero en la época de las minas se sacaba material con explosivos, o los túneles se hacían con dinamita. Y tanto que sí. Y después, por ejemplo, cuando una persona no ve, es invidente, ¿cómo percibes la realidad a tu alrededor? Porque, claro, dices, tienes que detectar, yo supongo, no sé, que a nivel de neurociencia, de cognición, sí que se apaga lo que es la vista, pero se debe activar otras áreas cerebrales que te hacen ser muy sensitivo y perceptivo. Y doy fe cuando nos conocimos en la estación de autocares. Sí, bueno, claro, es eso, ¿no? Yo ya te conocía de mucho antes de ese día, ¿no? De como te digo, de este programa cuando iba al instituto. Es que y luego supe, bueno, pues en la estación de buses primero fue Sapien, y luego fue la conexión esta. Hostia, pero si llevo como 15 años oyéndole hablar, ¿sabes? Ya es como, wow, ya lo conozco de hace tiempo. Pero no lo había visto en mi vida. Pues como cuando estemos, si un día nos encontramos otra vez frente a frente, ¿no? No voy a verte en mi vida. Pero no pasa nada. Cuando hay un mito aquí. Es decir, no es un mito que cuando se apaga una capacidad se desarrollan otras más. No es exactamente un mito, pero no es exactamente así. Se redistribuyen los recursos en base a lo que cada uno, según se le estimule, decida entrenar o se le entrene, ¿vale? Porque hay personas que a veces pierden un sentido y tienen una serie de recursos sin repartir. Y ese potencial está ahí, lo que ocurre es que no está utilizado. Entonces, por mucho que alguien se desarrolle o haya una apariencia de gran desarrollo, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel perceptivo, quitando el oído y el tacto de lado, que son los inmediatos perceptivos, la propiocepción, todo esto hay que tener en cuenta que alguien ha estado ayudando a esta persona a desarrollarse, ¿no? Y sin esta estimulación precoz, pues este aumento de las capacidades perceptivas no existiría. Caray, me dejas alucinado, Tony. Hablas de la propiocepción, el sentido que nos permite percibir ubicación, movimiento, acciones de la parte del cuerpo. Incluso dentro del mundo de la sanación, la propiocepción está muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy sensibilizada, ¿no? Decir, uy, mira, sé que te duele aquí, aquí, aquí. Dice, pero ¿cómo puede ser? Lo percibes. Es así, ¿verdad? Sí, normalmente debería ser así, es decir, bueno, tenemos los ampliamente conocidos los efectos de cuando una persona sufre una amputación, ¿no? El miembro fantasma. Esto es la propiocepción también, que capta aquí a una historia anómala que, bueno, desgraciadamente es la que es. Al principio, cuando la persona ha perdido un miembro de su cuerpo, pues es el miembro fantasma, ¿no? Lo sigue sintiendo. Y el dolor fantasma, pues bueno, esto va un poco relacionado también. Y una cosita, la música yo creo que es lo mejor para comunicarse y entenderse a las personas, porque a veces el habla vemos que se va degradando, no en general, pero a veces en particular. ¿Cómo te lo has hecho para saber tanto de música, tocar instrumentos tan bien? Y oye, que
Ya me han dicho que por aquí que eres un artista tocando la guitarra. Bueno, es eso, ¿no? Son la teoría esta de las 10.000 horas, que si son 20.000 en vez de 10.000, mejor. Entonces, cuanto más codos clavas, más te desarrollas, pero incluso antes de clavar codos hay que tener claro que lo que tienes que... O sea, tienes que clavar codos con una motivación, ¿no? Que aquello por lo que estás clavando los codos te guste, te llene, te apasione, sea tu vocación, ¿no? Nadie se va a poner a estudiar música, nadie se va a poner a estudiar música si no le gusta. Entonces, porque puede pasar, bueno, pues que sí, vale, una persona puede tener un gran talento musical, se le puede forzar a estudiar música, no fue mi caso en ese sentido, porque entendiendo cómo forzar, llegar al asunto del maltrato, porque, bueno, todos sabemos que hay historias truculentas en cuanto a algunas estrellas ampliamente conocidas del panorama musical internacional, pero lo mismo de siempre, ¿no? Si se estimula propiamente a la persona, cosa que, bueno, fue mi caso, tuve suerte, tuve un montón de profesores muy guays, tanto en la escuela como fuera de la escuela, he conocido a mucha gente, me han llegado muchas influencias de muchas cosas y todo me ha ido de cara para estudiar en este sentido. En el sentido académico y de rodaje y todo esto, bueno, pues la verdad puedo ser bueno tocando o puede que tenga un cierto nivel, pero no habría tenido el nivel que tengo si no hubiera tenido gente detrás. Esto es como en todo, ¿no? Ten buenos maestros, buenos profesores y tendrás brillantes alumnos. ¿Y qué tema de música te conmueve más por dentro? Aquello que dices, oye, mira, me hace volar mariposas en el estómago. ¿Hay alguno en especial? A mí, por ejemplo, pero desde hace años, el Stand By Me de Bean y King, oye, no sé qué pasa, que me trasciende. ¿Cuál es el tuyo? Ostras, pues de buenas a primeras no sabría quedarme con uno. Por ejemplo, mira, tengo un vínculo muy especial con el tema este de la película de La Misión, un tema de Ennio Morricone, el oboe de Gabriel, porque una de las primeras veces que lo oí con conciencia lo interpretaba una muy buena amiga mía que toca el oboe, justamente es una grandísima oboísta en Cataluña llamada Jana Ginesta, y ostras, cada vez que oigo este tema pues me acuerdo de ella, ¿no? Y no hace falta que sea un tema súper virtuoso y tremendo, lleno de virguerías y de burradas y de... No, ¿qué va? Es un tema que a mí me lleva a esto, ¿no? O en el mundo del pop, digamos, hice un arreglo de un tema de los Beatles, de Let It Be, para una fundación en la que trabajo en Barcelona, la Fundación Sifu. Y ostras, no es porque sea mi arreglo, sino porque habiéndolo tocado con las personas con lo que lo interpretamos, en especial con un chico que, bueno, pues es un gran colega, escribí este arreglo para él. Es un chico que va en silla de ruedas y estudia música. O sea, sí, es muy guay porque es un chico que tiene una parálisis cerebral y no mueve sus extremidades, pero puede estudiar música porque toca un instrumento con las retinas, ¿no? Se llama iHarp. Y este chico es Joel Bueno y, bueno, hay que echarle un vistazo. Pues a mí volver a oír, sí, el tema de Let It Be, pero también el arreglo que yo hice de Let It Be, pues me hace pensar en todos ellos. Para mí la música son vínculos con gente. Y tanto que sí, que son vínculos con gente, y a veces no es el tema que toca, sino quien lo toca, lo que trasciende y conmueve almas, pensamientos, emociones, situaciones, reacciones. Toni Fantasía, una cosa, lo de fantasía, ¿por qué? Pues esto fue que
yo tocaba en un grupo de flamenco fusión aquí en Andorra y era el bajista del grupo. Entonces, un día, pues estábamos en un concierto y al cantante del grupo, cuando hicimos el tema de presentación de los músicos, pues resulta que al tío se le ocurrió presentarme así. Y nada, y me bautizó. Y a todo el mundo le hizo gracia, Tony Fantasía para arriba, Tony Fantasía para abajo. Y ahora, pues, los amigos muchas veces me llaman así. Pues si a ti te gusta, bienvenido sea. Tony Fantasía, un placer y un honor tenerte hoy conversando aquí en Sapiens, y espero que las personas que nos escuchan sepan apreciar la calidad de la persona que hoy hemos tenido aquí. Gracias a ti, Ferran. Siempre es un gusto. Y, hombre, yo he podido tener una entrevista con, para mí, un referente de la comunicación, porque he tenido mis pinitos en este mundo y tú has sido una de las personas en las que me he inspirado para eso. Caray, vais a conseguir que me emocione, amigo mío. Muchísimas gracias. Quiero acabar la entrevista con también una frase de la película de Lucy, que va muy relacionado con todo lo que estamos hablando. Tony, repito, muchísimas gracias, amigo. Cuídate muchísimo y espero verte pronto, más o menos. Y tanto que sí, haremos otra entrevista y la haremos a través de otra plataforma para que la gente te vea, que el mundo necesita estimuladores, gente que motive, gente que tire para adelante esta sociedad que parece aletargada, que parece que viva en la niebla perdida. Y no es que esté todo hecho, es que en este planeta está todo por hacer. Amigos y amigas, escúchate esto. Tony, seguro que te gusta. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hoy tenemos con nosotros el honor de tener una poeta del alma. Porque ¿quién duda aún de que hay poemas que sanan el alma? El verbo bíblico. Saludamos a Olga Castells. Bienvenida al Sapiens, Olga, ¿cómo estás? Pues estoy feliz de estar con vosotros. A todos los oyentes les agradezco también su presencia. Y bueno, yo intentaré hablar desde lo más profundo de mi corazón. O sea que lo más profundo del corazón estamos hablando del alma, ¿no? Porque, Olga, ¿tú crees que somos varias capas y cada vez lo más, no sé, lo más esencial, la esencia, está más escondida, como un fruto, ¿no? Imaginemos pues una nectarina o un melocotón, hay la piel, hay toda la zona pulpa, hay la semilla, bueno, la protección, la semilla, y después hay el frutito dentro bien escondido. Somos algo así, similar, no sé, por simpatía con el universo, diría yo. Y yo creo sinceramente en lo que digo, en lo que voy a decir ahora. La vida es el alma es la vida que vive y experimenta, y es finita, como el alma también es finita. Lo que no es finito y lo que es increado es el espíritu puro que anida en nosotros, y a ese hay que alimentar, a ese espíritu hay que alimentar. El alma tiene que vivir, tiene que experimentar, y es a través de la experimentación que llega la consciencia. Pero el espíritu solo se nutre alimentado con amor, con los dones que nos han dado y que parece que no hacemos caso de ellos. Porque a los vivientes realmente nos fue entregado el agua de vida y la antorcha de la consciencia en ello también. Y deslizamos nuestros cuerpos en los fuegos de un destino. Y hoy, ¿qué hacemos? Masticamos miedos, no estamos alimentando ni la vida ni el amor.
ni el espíritu. Somos el antídoto es el antídoto del amor, sí, dices tú que es el miedo. Yo constato que la única certeza que se halla ahogada habitando ecos del amor nos concede la verdadera liberación, es el amor mismo. Y despertamos a esa paz real donde subyacen las cosas a través de la vivencia del amor. Esto lo vive el alma, pero es a través del espíritu. Tu pregunta es muy complicada, pero yo lo vivo así. Entonces, somos ese cuerpo inmenso en el que todos nuestros filamentos están abocados a un resultado, y depende del alimento que le demos, la vida y el espíritu tendrá su resultado. Y yo creo sinceramente en el amor. ¿He tenido muchos miedos? Sí. ¿Puedo hablar de ellos como liberados? Yo creo que sí. Pues tienes miedo a morir, todos tenemos miedo a morir. Pero lo que es más cierto es indudable que vamos a morir. Por lo tanto, no tengas miedo a morir. Hazle frente a esa realidad y vive. Vive los dones que se te han dado, vive la vida que se te ha dado. Olga, y una cuestión, ahora que hablas del tema, ¿no? Porque este programa lo vamos a titular El Antídoto, ¿eh? Como algo de salvación. Cuando hablas de miedo a morir, ¿por qué crees las personas que hemos vivido esa experiencia al principio que dices, uy, ¿esto qué es? Y después dices, wow, qué pasada, que es la experiencia cercana a la muerte física, que has estado al otro lado y por la razón que sea que no vamos a explicar, vuelves. ¿No le tienes para nada miedo a la muerte? ¿Qué opinas? Porque tú, con tus viajes, has conocido a gente que ha estado al otro lado y han vuelto. ¿Qué opinión te merece esta cuestión? Yo misma, hace un mes, estaba más cerca de la muerte que de la vida. Y me pregunta, era una doctora, ¿y tú qué quieres, Olga? Y yo le digo, yo, vivir, viajar. Mira que estaba dentro de unas urgencias de un hospital. Quiero decir que ya había dado por hecho que se acababa mi historia. Y digo, pero, permíteme, Olga, que te interrumpa, ¿pero qué era? ¿Una cosa así de que vas a urgencias por algo leve o realmente era algo severo? Era y es severo. Pero yo contesté, yo quiero vivir, yo quiero viajar, y después tenía la oportunidad de quedarme o de irme, y le digo a mi marido, sácame de aquí, que quizás era una locura, porque lo que quería, y dice, ¿qué quieres hacer? Llévame a comer. Porque yo sabía que aquello era lo que a mí me iba a dar esa fuerza y esa vida. No hablo de una broma, hablo de un estado de cero, un corazón de trapo. Entonces, cuando vives esa realidad, cuando un hermano te dice, bueno, tú verás, tendrás que decidir, y yo digo, yo ya no decido nada, que sea lo que Dios quiera. Ya no le tienes miedo a esa muerte, ya no, o sea, estás en contacto con ella porque a ver, lo que más se ve de la muerte es en un hospital cuando estás grave, cuando te estás sabiendo que aquello no funciona y que ahí se acaba tu película. Entonces, a través de ahí yo querría volver a esa vida que vive, a esa alma que es la vida que vive, a ese amor en la vida que es el antídoto del miedo, y a ese espíritu libre, puro, increado, que en nosotros está y que tan mal alimentamos. Y Olga, por ejemplo, hablas del amor, ¿no? ¿Cómo definirías el amor? Bueno, el amor nos lleva a no temer nada, pero si el propio amor está con nosotros, combate con nosotros, entonces somos indestructibles. De lo contrario, somos tontos útiles. Porque tenemos que vivir en este tiempo tan complicado con la mirada desafiante al destino. Y tenemos que aproximarnos a nuestro misticismo, a lo que llaman nuestros dioses, que cada uno te entenderá una cosa diferente, en el amor hacia nosotros mismos y a los demás. Y nos recortamos, en vez de hacer eso, nos recortamos con miedos y engaños. ¿Por qué?
por mundos creados de nada. Sí. Y una cuestión, Olga, por ejemplo, yo lo que percibo, si me equivoco me corriges, y si tengo razón, pues me la das, Y lo mismo, amigos y amigas, cuando hagáis los comentarios en el vídeo, en el canal de YouTube, comentad, explicaos, expresaos, que esto es sano. Yo tengo la sensación de que vivimos de forma inducida a un colapso total del amor, porque el amor compartido se amplifica, ¿no? Es como si tienes más potencia de wifi, te llega mejor la señal. Y veo nuestros líderes, o lo que deberían ser los líderes, que no transmiten para nada lo que es la unidad, la fraternidad, el amor, sino que parece que vomiten odio sobre sus adversarios políticos y de esta manera crean una crispación y la crispación genera estrés, genera ansiedad y, por ende, pues desamor hacia todo, ¿no? Olga, ¿voy bien o no? Bueno, claro que sí, porque se está creando, o se intenta crear una nueva humanidad, una deshumanización de los seres vivos, porque ya no nos consideran humanidad, no quieren que tengamos nuestra glándula pineal, no quieren que la tengamos activa. Para eso hace años y años que están atacando pues con los dentríficos, que parece una tontería y no lo es, con el flúor y con todo lo que tiran al agua. Y de alguna manera, estos líderes que no hablan al consciente humano, a la humanidad del amor, y sí al miedo del desamor, estos son los que quieren crear esa nueva humanidad. Y están haciendo todo y harán todo para conseguirlo. Pero es que nosotros tenemos en nosotros todo para no dejar que lo consigan. Y ese es el problema, que no nos damos cuenta. Que extendemos nuestros brazos y nada abarcamos. Obedientes, sumidos en los miedos. No vemos con amor. Cuando yo era un niño, como el grito de la humanidad entera, ¿quiénes en verdad somos? Somos una maravilla de la vida creada por conciencias, no quiero llamar Dios, por conciencias superiores que dicen que nos han hecho a su imagen y semejanza. Bueno, espero que sea otra imagen y semejanza, porque aquí lo que estamos viviendo, esa imagen y semejanza de oscuridades y de seres malignos, y los que nos dirigen, los propios dirigentes, yo los entiendo como seres bastante vacíos, bastantes huecos por dentro, como para ser reprogramados y quitarnos todo el amor y insuflarnos ese miedo que es el antídoto del amor. Entonces, tenemos un alma, y si ama el alma, esta alma nos lleva a no temer. Y lo que somos, repito, somos tontos útiles. Sin temor podemos vivir y amar, claro. Ateando los humos del mundo, tenemos que poder vivir y amar en conciencia del sentir y dar. El miedo y la inconsciencia nos impiden navegar entre vendavales de esperanza. Y nuestros sueños, lo que nosotros deseamos, tiene un poder intrínseco tremendo, porque cuando tú sueñas y cuando tú conscientemente creas algo en tu mente, estás dando poder a que se realice. Primero lo has de sentir, luego lo has de pensar, luego lo has de hacer. Y si sigues dice que para que te quede un mensaje lo has de tener que trabajar 21, 22 días. Pues trabajemos los mensajes, debemos de comer al amor. Trabajemos en contra del miedo, que es el antídoto del amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo ser nosotros mismos con amor, mirar con amor. La poeta os diría, solos al viento, somos hojas mecidas al viento en un tiempo muy sacudido. Pero hay que soplar nuestra melodía al cielo, a ese cielo que tú crees, y desde nuestro rudimentario instrumento crear estos sueños
y tener en los sueños ese secretísimo cayado para dirigir nuestros vientos de amor. Y cuando arremolinado sople en lo alto de las nubes que amenazan con tormentas, con tempestades, pues dirigir las tempestades con ese maravilloso y rudimentario instrumento que es el cayado, y cuando salgan al encuentro de nuestras aguas, de nuestros mares, con un mismo viento de amor sin miedo, fusionemos todo aquello y demos un soplo a la vida y alejemos el temor. Vivimos atemorizados, vivimos arrambados. Yo he tenido muchos miedos, sí, pero la única manera que entiendo de vencer al miedo es enfrentándote a él. Y yo a los 30 años no sabía qué me pasaba en muchas de las cosas que soñaba o que sentía o que creía conocer y ver y desconocer y ver, y entonces decidí enfrentarme a él. Bueno, me busqué una terapeuta y me fui a hacer un control mental. Y a mí entonces me dijo algo, hace años, me dijo Lita Lamas, me dice, porque yo le hacía preguntas muy cercanas a todo esto, y me dice, yo no sé nada, pero sí sé que es como si cayera en un paracaídas a la vida, y mientras caigo, voy dando. Y yo entonces me pareció una maravilla, y entonces yo quité mi miedo, me quité las escamas de mis ojos, y no me dio miedo, y puedo entrar en distintas culturas, en distintas costumbres, en cosas que a mucha gente les da miedo, y puedo estar allí siendo yo, con mi alma, experimentando, sin perder la luz del espíritu puro. Entonces yo creo que esa es la misión que tiene el humano, saber que delante tienes la bestia del miedo, y está además puesta por montones de circunstancias para que tú sucumbas en él. Pero, a ver, señores, si en una familia, sociedad, comunidad, no se defiende a nuestros niños y no se defiende a nuestros niños, afirmo que no los estamos defendiendo, ¿qué podemos esperar? ¿Pero qué podemos esperar? ¿Qué somos? ¿A dónde hemos llegado? ¿A qué inutilidad de vida? A mí me aterra la vida inútil. Y yo escribo poesía, yo declamo poesía para quien me lo pide, para otros poetas en muchas emisoras de muchos países. Y vivo la poesía porque es allí donde yo me encuentro, donde el amor me encuentra y donde el amor como antídoto del miedo se manifiesta. Y soy feliz. Y no me importa, tendré que morir un día, sí, mañana, pasado, dentro de una hora, sí. Pero mientras tanto, quiero vivir. Pero quiero vivir con conciencia. ¿Y por qué no soy joven? Porque yo ahora mismo saldría de guerrera, aunque me liquidaran enseguida, pero daría muestras de mi terrible desencanto y de mi frustración y del dolor que me produce decisiones de los que parece que tendrían que dirigir a las naciones, a los países, al mundo, y solo producen temor, asco y miedo. Que eso es lo que pretenden, el miedo. Quitarnos esa parte divina del amor e dejarnos insensibles en una nueva humanidad, insensibles a todo lo que merece la pena. Señores, ¿de qué nos podemos quejar si no hacemos nada? ¿De qué? Hagamos, cada uno puede hacerlo. Permíteme, cuando dices que no se hace nada, pues te doy toda la razón. Y aquí vamos a poner un ejemplo que es ya decir, oiga, retiren el dinero, retiren los diplomitas que dan a los premios Nobel de la Paz, porque con los premios Nobel de la Paz que hay vivos, no se han reunido ellos en una especie de cónclave para hacer una rueda de prensa mundial diciendo que stop a lo que está pasando en Sudán, stop en lo que está pasando en Ucrania. Mucho me temo que aquí hay algo más profundo que no nos deja ver la verdad de lo que está sucediendo. Si no, Olga, ¿por qué no incluso uno conocido y querido por muchas personas y respetado como es Obama?
siendo Premio Nobel de la Paz, ¿por qué no ha dicho públicamente en rueda de prensa con todos los medios de comunicación, haciendo un llamamiento junto a otros premios Nobel de la Paz, que se acabe esta guerra en Europa, por ejemplo? ¿Qué hay aquí detrás? Porque no trabaja para la paz, porque él sabe para lo que trabaja, y hay algunas personas que se pueden dar cuenta para lo que trabaja. Pero es que mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando estuvimos confinados, en ese confinamiento que fue voluntario, porque como nadie nos lo dijo que teníamos que estar confinados, manda narices. En fin, en ese confinamiento, ¿quién de los líderes, quién se acercó a decir a sus acólitos, vamos a decir así, quién se acercó a decir estamos unidos en la oración, en el deseo, en la fortaleza? Nada. No hubo ninguna de las religiones que hacen los hombres, nada que se acercara a dar un poco de paz a esa situación. Nadie. Da la sensación que como si vas en avión tienes que saltar en paracaídas y resulta que saltas sin paracaídas, ¿no? La gente caía al vacío en este sentido, ¿no? Es una metáfora aproximada, pero la sensación es esta. Sí, claro, es que fue real. A todos nos abandonaron, pero nosotros, cada uno sabrá su abandono. Yo es cuando más escribí, todos los días publicaba en Facebook. Bien, era mi herramienta. Todos los días de todo ese año tengo un libro, El cáliz del tiempo. Y el cáliz somos nosotros, dices, el alma. Sí, aquello que introducimos dentro de nosotros mismos es lo que somos. Es lo que somos. Entonces, dejarnos caer, como dices tú. No, yo como mi primera maestra, como Lita Lamas, que me enseñó cómo ella lo hacía. Yo mientras caigo, solo sé que no sé nada, voy descendiendo y mientras caigo, mientras voy bajando, voy dando. Y también me enseñó a cambiar el sentido de los sueños. Si tú tienes esos sueños aterradores, o si tú tienes un mal presagio, o si tú has soñado y has visto, cámbialo. Ella me enseñó. Ponlo en tu mente, desmenúzalo y vuélvelo a poner en positivo. Nuestra mente es tonta, se cree lo que le decimos. Por favor, alimentémosla correctamente. Despertemos a esa paz donde subyacen todas las cosas. Si tenemos un amor y un alma que nos lleva a no tener miedo, pues por favor, estemos sin parar de darle vuelta, porque lo más normal es que en este mundo tan insípido y tan cargado de oscuridad y negatividad, porque claro, dices, es que no tengo esperanzas, no tengo futuro, los jóvenes no tienen futuro, que luchen por tenerlo, que salgan a pedirlo, que exijan su derecho. Porque una cosa, ahora que hablas de los jóvenes, ¿cómo puede ser que no se unan los jóvenes y digan, oiga, yo no puede ser que mis padres o yo combinando trabajando y estudiando me haya costado la carrera un dineral, me haya costado el máster, porque hoy día sin máster no vas a ningún sitio, un dineral, y no se unan de forma seria y inteligente y se planten donde se tengan que plantar? Oiga, queremos un futuro presente claro, retribuido correctamente y no basado en ayudas, porque al final, ¿qué genera? Que genera que no hay el emprendimiento, algo natural en la juventud. Y antes hablabas, Olga, de la glándula pineal. Nadie se ha preguntado por qué tiene tanto insomnio, por qué les cuesta dormir tanto, y lo poco que duermen, lo duermen tan mal, y al día siguiente tienen que cumplir con obligaciones laborales o del tipo que sea, y van rendidos. Nadie se pregunta qué está pasando aquí, Olga. Es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Toxicidades son las que nos intoxican. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos. Toxicidades es lo que nos intoxica. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos. De esas toxicidades que están allí alrededor nuestro y que son de las que nos alimentamos, son las que nos hunden. Luego te echas a dormir y no puedes dormir. Realmente lo mejor para dormir es estar de acuerdo y feliz con lo que has hecho durante el día. Esto no falla. Es el mejor elemento que puedes hacer para dormir bien.
y realmente escucha una música, la que te guste, que te relaje. Tómate una infusión que te ayude a sentirte bien o piensa en qué te gustaría hacer y qué planes tienes y proyecta el futuro y entonces el amor, con amor, combate al miedo. Este es el verdadero antídoto. Sé tú el amor de ti mismo. ¿Podría ser un antídoto para dormir con ese sueño reparador? Pensar en el amor antes de dormirte, porque estoy convencido que muchas personas duermen mal porque si cogemos el último pensamiento con el que se van a dormir, pues seguro que lleva una sobrecarga de altas dosis de estrés que debe ser alucinante. Mira, hay una sola cosa que hace imposible los sueños: el miedo al fracaso. Y hazlo. El miedo al fracaso no te puede impedir hacer aquello que tienes que hacer. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Vive, sueña, arriésgate. Son cosas que forman parte de la vida. Y hoy la juventud parece que está realmente dormida, porque no vive, no sueña, no se arriesga. Que hemos sido jóvenes y hemos arriesgado y estamos aquí. No nos dejemos arrastrar por el miedo y no dejemos de hacer aquellas cosas que pueden hacernos feliz. Y claro, sí, aquel que más posee más miedo tiene a perderlo. Pues no. Lo único que tienes es ese retazo de tiempo, de vida, es lo único que posees y sin darte cuenta se irá. O a lo mejor dándote cuenta, que yo quiero darme cuenta, cuando yo me vaya quiero darme cuenta. Pero los jóvenes tienen que ser inmunes al miedo, tienen que ser apasionados al amor. Y si te da, lo repito, y si nos da miedo, a hacerlo con miedo. No permitamos que el miedo nos atenace. Démonos amor a nosotros y a los demás. ¿Y si resulta que el miedo no existe? Que es un pensamiento, una idea tan sutil. Porque cuando intentes decir a alguien, explícame lo que es el miedo, oye, les cuesta un montón. ¿Y si resulta que el miedo no existe, pero es una idea? La vida misma es miedo. Mira, a ver... Te voy a poner un ejemplo. Te pones en medio de la carretera, que no lo haga nadie, pero es un ejemplo. Te pones en medio de la carretera y puedes sentir miedo de que un coche te atropelle, pero el miedo lo creas tú. ¿Y si resulta que lo que sí que hay es peligro, pero el miedo lo creas tú? Y esto lo reconvertimos, hacemos una ecuación inversa y resulta que podemos utilizar el miedo para no tener miedo. En 30 segundos. Vuelvo a repetir, si aceptamos que la vida conlleva una alta dosis de miedo, el antídoto ante el miedo intrínseco es en la vida el amor hacia nosotros mismos. Quiero recalcarlo, porque la palabra amor está muy ligada pues al sexo, está muy ligada a la beatería. No, el amor hacia nosotros mismos. Si nos amamos en nosotros mismos, tendremos amor, sí, y entonces podremos dar. Nadie da lo que no tiene. Y una vez de que entendí esto, se me quitaron todos los miedos y en 15 días cambié toda mi vida. Toma ya, qué maravilla. Olga Castells, nos tenemos que ir. Te voy a decir una frase muy rápida y a ver si la compartes o no. Que vendría a ser algo así como que lo que hay que hacer es reorientar el espíritu para cambiar e impulsar el cuerpo. Claro, la reorientación del espíritu es el amor hacia uno mismo. El espíritu no está oculto porque nosotros nos ocultamos. Él despertará para que nosotros cumplamos nuestro propósito y está esperando. Por favor, sintámonos, oigámonos, no es ego. El ego es otra cosa. Querámonos, unámonos en amor. Que la gente está allí sola, vacía, quieta, parada. Por favor, en palabras, en gestos, en pensamientos, en sentimientos, pensar, soñar, sentir. Olga Castells, muchísimas gracias por compartir esa profundidad de esas palabras, de ese verbo que tienes con nosotros aquí en Sapiens. Te voy a decir, ¿qué somos? ¿Un sol o una vela? Pues la vela se apaga, pero el sol no. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a todos. Y como dice Olga, si somos una vela, caray, pues una vela puede, fijaos, amigos y amigas, puede encender 1000 velas. Ahí lo dejo. Y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.